Entonces, habíamos llegado a la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Que tiene estas suposiciones que hay que tener en cuenta, que es cuando se puede aplicar. Supone o es aplicable cuando el fluido es incompresible, o sea, la densidad es constante, o en otras palabras, el fluido no se puede ni comprimir ni expandir, sino que yo lo aprieto, ¿cierto? Y no cambia su volumen. O lo trato de succionar, tampoco cambia su volumen. Entonces, ni una de las dos ocurre, y ahí uno puede asumir que el fluido es incompresible, y la ecuación de Bernoulli está asumiendo eh, esa suposición. Si no, yo tendría que haber aquí puesto en esta parte, tendría que haber puesto que aquí entraba una densidad y por el otro lado salía la densidad más un delta P, delta ρ. Pero no, eso lo hace más complicado y no aplica para la ecuación de Bernoulli. Entonces, la ecuación de Bernoulli es bien simple, pero poderosa. También es para fluido rotacional, es muy igual a cero, que en una parte de la derivación, aquí la teníamos con tau, pero de ahí para adelante la asumí cero, y ya en los términos viscosos no están involucrados. Y lo otro que el fluido es estacionario, ya no fluido pulsátil o pulsante, ya como eh, claro, el flujo que empuja el corazón, que va y viene, ¿cierto? Eso no entraría tampoco, no se podría aplicar con la ecuación de Bernoulli. La otra cosa que aquí no dice es que es para una línea de eh, para una línea, se cumplen las líneas en las streamlines, que son las líneas de corriente. Entonces, en el fondo, lo que estoy diciendo es que yo puedo aplicar la ecuación de Bernoulli de aquí a allá, ¿cierto? Entonces tengo presión P1, ¿cierto? Partido gamma más B, igual a P2 más B cuadrado, 2, ¿cierto? Pero no puedo yo involucrar este P1 con un 3 que está en otra línea de corriente. Eso no se puede. Eso estaría malo. Entonces es sobre una línea de corriente. ¿Ok? Esa es la suposición. Voy a borrar. Lo otro también aquí es que no puedo. Tiene que ser flujo laminar. ¿Ya? Eso me faltó también. Lo voy a poner acá arriba, no importa. El flujo laminar, que se refiere a que la flujo laminar, ya vamos a explicar cuál es la diferencia entre un flujo laminar, uno transición y uno turbulento. Los turbulentos es que lo que pasa es que cuando vienen los fluidos, ¿cierto? Las capas de fluido, una viene con velocidad mayor que otra si es que existe la viscosidad. Si no, van todas juntas, sin viscosidad. Pero cuando, por ejemplo, supongamos que tengo viscosidad, entonces hay una que va mayor que otra, pero empiezan a vibrar las capas del fluido. Entonces, cuando agarran mucha velocidad, vibran y se desparraman. Se desparraman todas las partículas y ahí el fluido es turbulento. Y no aplica la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Entonces vamos a dejar hasta ahí, que esas son las suposiciones más importantes, ¿cierto? Y la otra cosa que habíamos visto, entonces, hoy es 29, ¿no? 28. Vamos a analizar las unidades. Analizar unidades de la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Para entender a qué se refiere.
Y lo otro que vamos a ver, algunas aplicaciones que son entretenidas, ¿no? Y vamos, yo creo que hasta ahí vamos a dejar hoy día. Entonces, en el término de la unidad, voy a copiar algunas. eh, tengo, ¿dónde está? Tengo esta que es dividido por rho, se fija, P2 partido por rho, y tengo la otra P2 partido por gamma, que en el fondo dividí por G. Entonces las voy a traer ambas, ¿ya? Y las vamos a analizar. Y vamos a ver qué significa cada una, qué tiene qué representan en el flujo. Y tiene que ver con la energía en cierto aspecto, a pesar que la, la uno la deriva desde las ecuaciones de fuerza, ¿cierto? De segunda ley de Newton. Entonces teníamos dos ecuaciones, ¿cierto? Que habíamos llegado a esta entre un punto y otro, ¿sí? Y se fijan que... Entonces, miren lo que está aquí. ¿Puede identificar qué es esto? O si se acuerdan, pero parece que no lo han visto por mecánica, porque están en mecánica, pues yo no sabía eso. Están todavía en estática. Tuvieron física, sí, ¿cierto? Física básica, en plan común, en principio. Sí. Sí, ya, le hablaron de la energía cinética y la potencial. Sí. Sí, entonces, la energía cinética de una partícula era la masa por la velocidad al cuadrado medio. ¿Se acuerdan de eso? Algo. Algo. Ya, esa es la energía que tiene una partícula que va con una velocidad a en movimiento. ¿Ya? Acuérdense que también el fluido también se compone de n partículas, entonces tienen velocidad y tienen energía cinética. Además, tienen energía potencial. Quiere decir que si esta partícula con respecto al piso, ¿ya? Y el G está actuando, la gravedad está ahí, tiene una energía asociada que sería mgz en el z que se encuentra. Entonces tiene energía cinética más energía potencial. Y se acuerdan que eso era lo que, la suma de estas dos, en el fondo es la energía mecánica. Y les decían que la energía mecánica se conserva si las fuerzas no conservativas son cero, es decir, que no hay fricción, ¿cierto? En los pisos tenían típico problema en física, tenía una partícula que bajaba por por un plano que era liso. Entonces, si es liso, no hay fuerzas de roce, que es una fuerza no conservativa, por lo tanto, si no existe el roce, la energía mecánica se conserva. Entonces, yo puedo saber si aquí yo sé la velocidad y la altura, puedo saber cuánto es la energía mecánica de esa partícula. Y después me preguntaban aquí en el piso cuánto era la velocidad. Y claro, si el Z aquí es cero, ya sé que la potencial, porque la potencial es de una referencia que uno da. La potencial es cero, pero si es cero, la velocidad debería aumentar, ¿ya? Para que se conserve la energía mecánica. La energía se conserva. Entonces, esas dos que están ahí. Pero miren aquí, fíjense que si yo multiplico por m esto y por m, ¿qué es lo que tengo ahí? Energía potencial y energía cinética. ¿Se fijan? De las partículas del fluido que van por esas líneas de corriente. Pero está dividida por m. Ah, entonces si está dividida por m, lo que representa esto, voy a borrar esto que está abajo, lo que representa eso es la energía, este sería la energía potencial específica o por unidad de masa. Esta que está aquí también es energía cinética
por unidad de masa. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que está aquí, esto yo lo podría escribir, y esto que se representa, esta energía, para empujar el fluido por unidad de masa. Eso lo pueden escribir, ¿ya? Lo voy a borrar un poco porque está bien enredado aquí, pero lo voy a escribir de la siguiente manera. Entonces, esta parte que está aquí, voy a decir que es la energía del trabajo de flujo, o la energía en minúscula del trabajo de flujo, le pongo. Esta que está aquí sería la energía potencial, ¿sí? Y esta que está ahí sería la energía cinética. Entonces, en el fondo, por unidad de masa, lo que tengo ahí en la ecuación de Bernoulli representa energías por unidad de masa, en esa forma de escribirlo, ¿ya? Si yo multiplico esta ecuación por m, voy a tener que m por P2 partido por ρ más m Z2G más m V2 cuadrado medios, y ahí ya tendría energía con mayúscula de trabajo de flujo, energía potencial y más la energía cinética. Ya, esto es importante porque lo van a ver en termodinámica. Lo primero que aparecen son estas cosas. Y lo que les confunde mucho a los estudiantes en termo es que cuál es la diferencia entre las letras mayúsculas y las letras minúsculas. La diferencia es que una es por unidad de masa y la otra no. Están divididas por él. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Más o menos. Sí. Ya, entonces, mire, analicemos qué significa esta parte, que es nueva, ¿ya? Aparte de la potencial y la cinética. La energía, el trabajo de flujo, mire, MP y ρ es más kilogramos por unidad de metro cúbico, ¿cierto? Masa por unidad de volumen, ¿cierto? Pero el inverso, ya, es el volumen específico que va a salir en termodinámica. Y esta relación a veces uno no la ve al tiro, pero es eso. ¿Por qué el volumen específico? Claro, porque si invierto las unidades, voy a tener metros cúbicos partido por kilogramo. Volumen por unidad de masa. ¿Ya? Y la multiplico aquí. O sea, yo en vez de escribir partido por ρ, voy a escribir por V. Y ahora, P por MV, ya, ahí vienen las minúsculas. Como esta es minúscula porque está por unidad de masa, por M es P por el volumen. ¿Me siguen hasta ahí? Todas las letras minúsculas multiplicadas por M se transforman en mayúsculas. Que en el fondo esto es volumen. Si divido el volumen por la masa, tendría el volumen por unidad de masa. ¿Ok? Entonces, ¿qué representa esto? Esto representa el trabajo de flujo. Si yo tengo una tubería, ¿ya? O digamos que tengo un elemento de fluido que necesito trasladarlo de un punto a otro, ¿cierto? Entonces aplico una presión aquí a este lado, y esa presión, ¿cierto? Para transformarla en fuerza, tendría que multiplicarla por el área transversal. O sea, la presión por el área transversal es la fuerza. Acuérdense que la presión está en newton por metro cuadrado, y el área está en metros cuadrados, por lo tanto me quedaría en newton, que es la unidad de fuerza. Entonces esta sería la fuerza de la presión. ¿Se fijan? Ya. ¿Y cómo? Aquí dice, entonces, está el volumen. ¿Se fijan que está el volumen aquí? Ah, pero mira, ¿saben qué? Este volumen de aquí voy a decir que
va a ser el área por el largo. El área por el largo, área transversal por el largo, es el volumen del fluido, ¿cierto? Y el trabajo de flujo en este caso sería la fuerza de la presión, punto, o en la dirección, por la distancia que yo corro este volumen, un delta, llamémosle un delta X. Yo corro este volumen y ahora lo transporto de un lado para otro y lo muevo. Entonces, la energía para mover el fluido va a ser la fuerza de la presión por el dx, ¿cierto? Que es fuerza por desplazamiento de física. ¿Se acuerdan de eso? Que era la energía que necesitaba para correr algo, para mover un objeto. Ya, esto es lo mismo. Entonces, por un diferencial de x, que en el fondo, si lo integro en el volumen, voy a tener el L. Entonces, voy a poner aquí L en vez de dx, que es este L que está ahí. Entonces, fuerza por el desplazamiento. Ya, no, mejor así con el dl. El dx, perdón. Entonces aquí tendría ¿cierto? Presión por área transversal por dx, pero lo integro en todo el volumen, ¿ya? En dx0 igual 0, a x igual a L, que es el largo de esta cosa. Entonces voy a tener por el volumen, perdón, por el largo, L. Y área por L es volumen. Entonces, PV es el trabajo de flujo, que se llama. Que es el trabajo necesario, la energía necesaria para mover el fluido. Entonces, eso significa esta parte que está aquí. Está media como escondida, ¿se dan cuenta? No está tan claro verlo así de esta forma. ¿Quedó claro eso? Yo me Entonces, perdí cuando empezó el dibujo. ya, de nuevo el dibujo, vamos de nuevo. Lo voy a hacer de otra forma. ¿Ya? Lo voy a analizar como trabajo de flujo por unidad de volumen. En el fondo lo que voy a analizar es esta que está allá arriba. Ya. ¿Qué diablo es P partido por ρ? Es igual a P como ρ. Recuerden, ρ es 1 partido por el volumen específico. ¿Ya? Voy a tener que es P por V. Volumen por unidad de masa. ¿Ya? Entonces, ahí tengo la energía del transporte del fluido por unidad de masa. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo aquí un elemento de fluido, ¿cierto? Y lo quiero mover una cierta cantidad, lo voy a mover un delta X. ¿Ya? Entonces lo muevo un delta X, lo muevo un delta, ¿sí? Y voy a decir que entonces la energía, el trabajo, es fuerza por desplazamiento, ¿sí? El trabajo para mover un objeto. Entonces la fuerza vendría dada por la presión, y la presión es Newton partido por metro cuadrado. Para transformarla en fuerza la multiplico por el área. Entonces tendría presión por el área transversal por el desplazamiento, que en este caso sería este delta. ¿Ya? Entonces, si estoy analizando solamente este elemento de fluido, ¿cuánto es la energía que necesito para trasladar ese elemento de fluido a un delta? Es esta que está ahí. Y que en el fondo, esta área por delta es un de volumen, un diferencial de volumen.
Entonces presión por de volumen. Y si lo integro en todo el elemento, este que está aquí en realidad es el volumen del elemento, que será el área transversal por el volumen total. Perdón, por el largo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que representa. Y si lo divido por la masa, voy a tener energía para transportar este elemento por unidad de masa. Por unidad de masa, entonces me va a quedar PV partido por M, y eso es P por V minúscula. ¿Ya? Esto es como estamos introduciendo al curso que viene. Entonces ese es el trabajo de flujo, el trabajo que necesito para la energía necesaria para empujar el fluido. Y eso significa eso que está ahí. Ahora sí, más o menos. Sí, ahora sí. Ya, ustedes pueden anotar eso. Yo lo voy a... No me gusta así como queda, porque está medio... Alguien que lo ve, bueno, eso tiene que ir a clase más. Listo, entonces voy a borrar esto, pero ustedes si quieren lo anotan. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que tenemos aquí en la ecuación de Bernoulli son energías que estamos evaluando. Entonces, por ejemplo, vemos cuánto es la energía en este punto 1, ¿cierto? Va a ser la presión partido por la densidad más la velocidad al cuadrado medio más Gz, que son energías por unidad de masa. Y como la energía se conserva, ya que estamos asumiendo que no hay roce, no hay tau, como se conserva la energía, cuando uno incluye el tau, no se conserva, porque es una fuerza no conservativa, pero no voy a entrar en detalle. Pero como se conserva, en este otro punto tengo la misma energía. ¿Y qué energía tengo ahí? Va a ser P2 partido por ρ más V2 cuadrado partido por 2 más Gz, que son energías por unidad de masa. Eso es. Esa es la ecuación de Bernoulli, eso es lo que relaciona. A pesar de que nosotros la dedujimos de un balance de fuerza, ¿se fijan? Entonces, el poder de las unidades es bastante amplio, porque yo en el fondo estoy manejando aquí, yo para transformarla a energía, ya no por unidad de masa, solamente multiplico por la masa. ¿Ya? Listo. Entonces, y ahora, entonces si multiplico por la masa, tengo P2, MP2 partido por ρ, más MGZ2, más MV2 cuadrado medio, más lo mismo al otro lado, perdón, MP1 partido por ρ, más MGZ1, más MV1 V2, en este caso es 2, a 1, ya, al cuadrado. Entonces ahora sí tengo energías, energía del trabajo de flujo, necesito para empujar el fluido, más la energía potencial, más la energía cinética. ¿Se fijan? Y ahora en mayúscula, porque no está por unidad de masa. Ya, y esto es una introducción, es súper útil para el ramo que viene, que confunde bastante al principio. Ya, los estudiantes se confunden por qué una es mayúscula y otra es minúscula. Es porque la mayúscula es total y minúscula es porque está dividido por unidad de masa o específico, ya se les dice. Entonces, fíjense, las unidades de aquí serían, si es energía, ¿cierto? Esta de que está aquí sería, ¿cierto? Joules, ¿sí? Espérame. Perdón. La energía en joules, ¿cierto? Aquí estaría en joules y aquí arriba estaría en joules por kilogramo. ¿Ok?
que también, si uno dice, bueno, pero a ver, analiza la ecuación de que está acá arriba. A ver, ¿cómo se llama? ¿Qué de unidades tiene P partido por Rho? A ver, veamos. Presión en Newton partido por metro cuadrado. Rho es masa por unidad de volumen. A ver, entonces me queda eso y me queda Newton por metros es Joule. ¿Se fijan? Joule partido por kilogramo. O también es que hay muchas formas. Entonces Newton también es kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado, ¿cierto? Que es fuerza, masa por aceleración, por metro partido por kilogramo. Ah, entonces, cuando yo vea las unidades m cuadrado partido por segundo al cuadrado, en el fondo es joule por kilogramo. ¿Se fijan? Esta que está aquí engañosa, que dice que es metros cuadrados partido por segundo al cuadrado, en el fondo es joule por kilogramo. Energía por unidad de masa. ¿Ok? Ya. Entonces, listo. Eso anoten ustedes. Yo no, esto lo voy a ir borrando porque queda medio desordenado. Entonces, en vez de multiplicar por la masa, voy a esta a dividirla por G. Oh, la divido por G. Y al dividir por G se va ese, ¿se fijan? ¿Y qué unidades tiene Z? Longitud, tiempo, masa. Longitud. Longitud, ¿ya? Entonces, hay una forma de la ecuación de Bernoulli que es de la energía específica, cuando la divido por G, se transforma en lo siguiente. Cuando la divido por G, se transforma en P2 ρ por G más Z2 más T2 cuadrado partido por 2G. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué unidades tienen ahora? Todos. Si este es metros, por ejemplo. ¿Qué unidades tendrá ese? La misma. No puede tener otra unidad. Entonces, todo ese término es metro y esto es metros. Entonces, cuando ven en el libro, dicen altura de presión. Pero ¿es una altura? ¿Qué significa? No es una altura. ¿Ya? Significa es la altura que puedes levantar un fluido con esa presión. Pero en el fondo lo que dice, a pesar que tiene unidades de longitud, son energías específicas partido por la gravedad. Están normalizadas por la masa y por la gravedad, la energía. Eso es. ¿Ya? Para que tengan como conciencia que no es una altura. ¿Ya? A pesar que tiene unidades de altura, ¿cierto? No es una altura, viene de la energía. Bien. ¿Qué es esta ecuación que está aquí? Esta. Estas son, ¿viste? Z es metro, esto es metro, eso es metro, todo es metro. Pero son alturas. Son las alturas que uno alcanzaría con la energía que entrega ese fluido, que empujaría. Ya. Igual, ¿cierto? A P2, P1 partido por ρg, y ρg es gamma, peso específico, más Z1 más D1 cuadrado partido por 2G. Entonces, pueden usar cualquiera de ellas. ¿Ya? Entonces aquí le voy a poner esto gamma, que es el peso específico del fluido. Ya, ¿y para qué sirve? Entonces esta ecuación tiene dimensiones de longitud.
¿cierto? L le llamo, que puede ser metro, milímetro, centímetro, ¿no? En el sistema internacional. Esta última. Ya, entonces ahora veamos algunas aplicaciones. Mira, aquí tienen las aplicaciones entretenidas. Entonces, aplicaciones. A pesar que es una ecuación que tiene mucha supuesto, ya que el fluido no tiene viscosidad, que eso no hay ninguno que no tenga viscosidad, ¿cierto? Es permanente, ¿cierto? Sirve para entender el comportamiento de los fluidos y sobre todo interna y externamente a los objetos. Entonces, por ejemplo, aplicaciones. Hace años, no sé si era en el 1700, hubo un científico que se llamaba Allenberg, ¿ya? Que estudiaba los fluidos y antes no se daban cuenta que los fluidos tenían viscosidad y por lo tanto esfuerzo de corte. Y él analizó el siguiente problema. Estudiaba y se preguntaba y tenía una paradoja que se llama, que le salía un resultado, pero él observaba otra cosa, ¿ya? Que se llama la paradoja de Allenberg. Que en el fondo lo que hacía él tenía un objeto, ¿cierto? Una esfera de radio constante, circular, y la sometía, la ponía enfrente de un fluido. Vamos a poner el fluido. Entonces, venía el fluido aquí y cuando pegaba en forma perpendicular, se estancaba ahí el fluido, en este punto. Ya que en el fondo ahí la presión es máxima y la velocidad es mínima. Y por el otro lado, salía la línea de corriente de esa forma. Entonces, después había líneas de corriente. Malo para el dibujo, creo. Que me cuesta en esta tablet dibujar. Ya, esa línea de corriente iba por allá. Me salió. No, me va a demorar mucho. Ya. Entonces, las líneas de fluido que pasaban a través de esta esfera, que llevaban a una cierta velocidad, ¿cierto? Venían con velocidad desde la izquierda a la derecha, se enfrentaban a la esfera y antes, como no tenían en cuenta la acción de la viscosidad, no se daban cuenta que los fluidos tenían viscosidad. Si uno aplicaba, por ejemplo, aquí en el punto de estancamiento, ya le vamos a llamar punto A, vamos a tener una presión A, y la velocidad aquí en este punto que se estanca es cero, ¿ya? La velocidad es cero. Entonces aquí la velocidad en ese punto A es cero, porque el fluido se supone que no se mueve. Entonces, por el otro lado, él encontró que la presión en B era igual a la presión en A, en otro punto B, este punto B. Y también la velocidad es cero, porque ahí donde está la presión máxima, se llama el punto de estancamiento, encontró que si uno aplicaba Bernoulli, tenía PA partido por, ¿cuál usamos? Por gamma, ya, partido por gamma más ZA más velocidad de A al cuadrado medio,
igual a la presión de B partido por gamma más z de B más la velocidad de B al cuadrado medio, ¿ya? Y aplicaba en esos dos puntos y se daba cuenta que como ZA está a la misma altura, ya vamos a suponer que Z está acá, entonces ZA es igual a ZB, estas son iguales, se cancelan, las velocidades de los puntos de estancamiento son cero, ¿sí? 0, 0, y me queda que la presión en A es igual a la presión en B. Y ahí está la paradoja de Alan, porque según esta ecuación, que no toma en cuenta la viscosidad, el fluido, el objeto no se debería mover, pero él lo ponía a la esfera enfrente de este fluido y se movía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? No se daban cuenta de que el fluido sí tiene viscosidad. Entonces, al tener viscosidad, esto lo voy a borrar, al tener viscosidad existe esfuerzo de corte aquí, ¿cierto? Y ese esfuerzo de corte, que no está ahí en la ecuación de Bernoulli, es la suma de estas fuerzas en la componente, estas tienen componente en X, ¿cierto? Tendrá los componentes en X, y aquí también son todas en sentido X positivo. Entonces la fuerza, esa, la fricción, es la que hacía que se moviese esta esfera. Y eso no lo tenía en cuenta Alhambra. Entonces, al principio eso le pasó. Después puede ser, por ejemplo, ahora una pelota ping-pong. La misma cosa, ¿ya? Pero ahora vamos a hacer la pelota ping-pong. Entonces, voy a esta aplicación con la esfera, pongámosle esfera sin rotación. O sea, es decir, no gira ni para allá ni para acá, sino que está estática ahí. No se está moviendo como sería una pelota de ping-pong cuando uno le da spin o cuando uno la corta, da vuelta para el otro lado. Entonces, el mismo asunto, si yo lo pusiera con spin, ¿ya? Imagínense una pelota de ping-pong, pelota de ping-pong con, ¿cómo lo quieren? Con efecto, ¿cómo la quieren ver? ¿Con qué efecto? Te los pregunto, lo que quieran. ¿Con slide? ¿O con, cómo se dice? Spin? Top spin, ¿no? No me acuerdo. Ya, top spin, ya. Con top spin. Entonces, ustedes vayan a jugar ping-pong y se van a dar cuenta de la mecánica fluida en realidad. Está en todos lados. Ya. Entonces, tengo mi pelota de ping-pong ahí y la tengo enfrentada al fluido, que estoy asumiendo que el fluido tiene velocidad, ¿cierto? Tiene una velocidad hacia la derecha, así que está pasando, que pasa por aquí, viene el fluido por allá, ¿cierto? Que es el aire y el viento, ¿cierto? Que el aire que lleva velocidad y se enfrenta así, ¿cierto? No voy a dar más detalles, entonces voy a decir que tiene spin, usted del lado derecho le pega con spin, con top spin, a la pelota y le está dando una rotación así, ¿cierto? Un omega, una rotación de ese lado. Entonces, al tener ese omega, ¿ya? Lo que pasa que esta parte de la pelota ping-pong
tiene una velocidad que va en ese sentido, que está dada por el omega de la esfera, del spin, ¿cierto? El spin por el radio. O sea, la velocidad estaría dada por el radio, por el spin, el omega, ¿cierto? Omega, esta velocidad sería omega por r, el radio de la esfera. Ya, pero eso no los quiero meter en otro caso, en otros temas, pero la velocidad en ese sentido. Y por abajo, la velocidad va a ir en el otro sentido de la pelota, ¿cierto? Ah, y ahora, enfrentado, miremos entonces, aquí viene el fluido, ¿cierto? Y se enfrenta así y viene con una velocidad constante, v. Y acá también. Ah, ¿cierto? Entonces, el fluido lleva una velocidad v y la pelota lleva una velocidad también propia, que es una velocidad, pongámosle, velocidad, velocidad, para hacerla diferente, U, le voy a poner, U. Y en este sentido es negativa y aquí es positiva. ¿Ya? Entonces, en estos dos puntos, le vamos a poner el punto U y el punto D, de up and down, ¿ya? U es up y D es down de la esfera, ¿ya? ¿Dónde tiene mayor velocidad el fluido? ¿Arriba o abajo? En el fondo lo que pregunto, ¿la velocidad del punto D es mayor, igual o menor que la velocidad del punto U? ¿Qué creen ustedes? Si esta tiene una velocidad en este sentido, pero está contraria a la velocidad del fluido, la velocidad arriba en el punto A va a ser menor a la velocidad del fluido en el punto down, porque esta tiene una dirección en el mismo sentido que el del flujo. Por lo tanto, la velocidad up de U es es menor a la velocidad del punto inferior. Ah, ya. Entonces, a ver, usemos Bernoulli. Entonces voy a hacer el balance ahí. P, si la, voy a tener, es que no se hace así, pero como estoy evaluando energía, si la velocidad ya up es menor a la velocidad down, la presión, ¿cierto? La presión aquí, la presión en U, ¿es mayor o menor a la presión en D? Mayor, ¿Cuál? la que está en U. Sí, por la conservación de energía, de lo que estábamos hablando. Entonces, si en un lado tiene menos velocidad que en el otro, tendrá mayor presión también. Entonces, la presión en U es mayor a la presión en down. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la pelota de ping-pong cuando uno le da top spin? ¿Se han dado cuenta? ¿Baja más rápido o se queda flotando? Se queda flotando. No, pues al revés. Con ¿Eh? top spin baja rápido. Cuando uno le da este efecto, Pero la, igual queda la esfera, como. la Queda, esfera queda dando vueltas así y baja rápido. pero igual como que de repente queda como un tiempo suspendida. Ah, no sé. Como que en la ¿Dónde subida la- va como lenta y claro, después baja rápido. Pero queda como un instante igual como suspendido. Ya, pero compárala cuando tú le das el corte. Cuando le das corte,
la ola se queda más rato arriba. Y es porque en ese caso sería para el otro lado el spin. Entonces, ahí en ese caso se darían vueltas esas relaciones. Entonces ahí la presión de abajo sería mayor que la de arriba y tendería a levantarla. ¿Ya? Yo voy a compartir un poco el documento de la clase anterior, que es el... Estamos ahí, entonces la ecuación de Bernoulli. ¿Qué estaba haciendo yo? Estaba borrando. Habíamos llegado hasta acá. Déjeme borrar. Empezar revisando las unidades y pasar a la energía a partir con el trabajo. Ya, entonces hoy día vamos a analizar la ecuación de Bernoulli, las unidades y cómo se relaciona un poco con la energía, porque a pesar que las unidades están como medio escondidas ahí, no aparece la potencia, pero ahí yo se las voy a mostrar. Y luego, ¿qué es lo que es? Les quería mostrar qué es lo que significa el trabajo de flujo. Y de ahí algunas aplicaciones. ¿Cierto? Déjeme borrar ahí. Ya. Y entonces, ahora le hago la pregunta. Si ustedes quieren volar en un avión, ¿cierto? Y tiene la siguiente situación. Así, si el ala del avión, ya está el ala del avión, ¿cierto? Entonces voy a analizar el perfil alar. Entonces, enfrentar al fluido, si este es el perfil alar, ahí. ¿Vuela o no vuela ahí? ¿Cómo tiene que ser el ala del avión? ¿Así o asá? ¿Se han fijado? Bueno, aquí, en este caso, sí, el avión viene con una velocidad, ¿cierto? Viene con una velocidad y se enfrenta al fluido. El fluido pasa por ahí, ¿cierto? Las líneas de corriente y pasan por ahí. Por esta parte, por la parte superior, el fluido recorre una distancia más larga que por abajo. Por lo tanto, la velocidad por encima, ¿ya? La velocidad up es mayor a la velocidad down en este caso. Entonces, si la velocidad de arriba es mayor a la velocidad de abajo, la presión de arriba es menor a la presión down y por lo tanto la presión de aquí en magnitud es mayor a la presión up y por lo tanto uno puede despegar en el avión. Si fuera el caso contrario y usted diseña un ala de esta forma, va a tener que por arriba, ¿cierto? Up, down, va a tener que la velocidad por arriba es menor a la velocidad de abajo. Por lo tanto, la presión de arriba tiene que ser mayor a la presión de abajo. ¿Y ahí se eleva? No se eleva. Se queda pegado al piso. Entonces, ¿dónde me conviene utilizar este perfil? En los aviones no, porque si no, no se va a chocar al final de la pista. No se va a elevar.
Ya tiene un poco de relación con la aerodinámica. Entonces, ¿dónde lo ocupa este? En los autos, po. Me ahorraron mi Lamborghini, ¿eh? Este es como un B16. Entonces, el alerón que está atrás, ¿cómo es? ¿De esta forma o de esa forma? La primera, 1 o la 2. ¿Cuál cree usted que tendría que poner ahí? La segunda, profe. El auto va para allá, se enfrenta al fluido así. ¿Y por qué la segunda, estimado? Hace que el auto no se eleve, no salga Despegue, volando. no se eleve. Exactamente. Entonces, fíjese lo de la Fórmula 1. Ya si usted es diseñador de Fórmula 1 y pone la cuestión así, lo van a despedir al tiro. Porque de hecho, el auto va a salir volando. Lo que quiero es que no se despegue. Por la alta velocidad que lleva, tiende a despegarse, ¿cierto? Entonces el alerón hace que se pegue abajo. Y eso pasa en velocidades altas en realidad. Hay que pegarlo de una forma, para darle justo la rotación, porque hay una máxima que hace que la pelota dé la curva. ¿Ya?